Así es, mañana 18 de febrero, de 9 a 17 horas en Coronel Puch 647, que es la sede del Colegio de Psicólogos, nos presentamos a elecciones. La lista que yo represento en calidad de candidato a vicepresidente es la lista blanca, compromiso y transparencia, cuya candidata a presidente es Cristina Sánchez. ¿Cuántos matriculados están en condiciones de votar? El padrón está compuesto por 535 matriculados, aunque ese número seguramente y lamentablemente se vería mermado porque no se cumplió con el reglamento electoral votado el año pasado en asamblea y publicado en el boletín oficial, y solamente se habilitaron 2 mesas acá en Capital, o sea, se ha privado a las localidades del interior donde hay colegas de tener, como lo plantea el reglamento, su correspondiente mesa o al menos una mesa volante. Bien, ¿cómo le va, licenciado? Buenos días. ¿Qué es lo que días. propone la lista blanca como para llevar adelante en una gestión? Hemos tratado de sintetizarlo precisamente en el lema que nos titula, ¿no? Compromiso y transparencia. Consideramos que el colegio, en este momento de su desarrollo histórico, requiere seguir profundizando todo lo relativo a la institucionalidad, la generación y cumplimiento de reglamentos, ¿no es cierto? Esto de poder institucionalizar el colegio, que no nos manejemos como, no sé, como hace 30 o 40 años, cuando era un colegio muy reducido, muy pequeño, casi de entre casa, sino que podamos desarrollar una mayor participación de todos los colegiados y de todas las colegiadas, y que además esa participación implique transparencia en las gestiones administrativas. En ese sentido, una de las cosas principales que planteamos es la necesidad de, en la página del colegio, poner un botón de transparencia donde mes a mes se suban todas las resoluciones del Consejo Directivo relativas a manejo de presupuesto. Ya que, bueno, es indispensable tener una comunicación fluida con los matriculados para que sepan los destinos, con precisión, los destinos de los fondos del colegio, del patrimonio del colegio, no solo cada 2 años cuando hay una asamblea ordinaria, sino continuamente. Néstor, y esto se lo planteo estrictamente como ciudadano, ¿no? A mí me gustaría ver a todos los colegios profesionales, al suyo, al de los ingenieros, al de los arquitectos, los abogados, todos los colegios profesionales, que tengan opinión con la cosa pública, que no quiere decir estar en contra ni a favor, simplemente tener opinión, y que la opinión de los colegiados sea una opinión pública y publicada. Exactamente. En ese sentido, ejemplo, desde nuestra lista tenemos muy en claro el tema de la defensa de derechos de los matriculados. Un ejemplo de esto, ¿no?, en donde hace falta una mayor presencia del colegio. Los residentes del hospital Néstor Sequeiros completan la residencia y deberían tener mayores opciones para solicitar su ingreso al Estado, a distintas áreas de salud mental o de salud pública del Estado. Y generalmente se los envía a los peores lugares, a los lugares como un castigo, ¿no? O sea, luego de haberse formado 4 años, la gran mayoría de esos residentes, cuando egresan, se les termina ofreciendo lugares inaccesibles. Y llamativamente, personas que no han hecho, colegas que no han hecho la residencia, con alguna, no sé, cuestión de suerte debe ser, obtienen cargos en el Estado, funciones en el Estado, en sitios muy próximos a sus domicilios. Entonces, digo, hay una cuestión de defensa de los colegiados, de la trayectoria, del esfuerzo de cada colegiado, que el Colegio de Psicólogos, el Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy, históricamente no ha tenido la potencia, la presencia,
suficiente para defender esos derechos. Ahora, licenciado, Creemos, estos sí. cargos en lugares alejados, donde, bueno, evidentemente la gente también tiene problemas psicológicos para atender o adicciones, estos cargos son bien pagos, remunerados como corresponde para que cualquier profesional pueda instalarse en esos lugares alejados y tener, digamos, un sueldo, un salario digno. Bueno, todos sabemos, es de público conocimiento que incluso si existen algunos casos zona desfavorable, incluso en esos casos el Ministerio de Salud a los contratos de un año no les ofrece grandes salarios, nadie se va a hacer, ningún eso colega. También sería, digamos, algo interesante plantearlo también desde la misma institucionalidad a la que usted hace referencia como colegio, ¿no es cierto? Sin duda, esa es nuestra intención como Lista Blanca, de llegar al Consejo Directivo, hacer una defensa más activa, mucho más activa, de los derechos de los colegas, que además a veces, como ha pasado en pandemia, fueron avasallados en la realización de tareas que no les corresponde por competencias profesionales. Entonces es necesario que el colegio, como pasa en otras provincias, no sea meramente lo que en primera instancia indica la ley, que es quien lleva la matrícula, quien tiene que tener al día de la fecha actualizado los 850 colegas en el libro matriz. Sin embargo, lo que vemos es que a veces incluso esa función administrativa se cumple con enormes deficiencias. Tengo, alguna información respecto a que el libro matriz del Colegio de Psicólogos desde hace varios años que no se viene manteniendo al día, ¿sí? Entonces lo que planteamos es justamente una mayor eficiencia administrativa con transparencia y un compromiso institucional y de defensa de derechos de los matriculados. Ese es nuestro norte, ese es nuestro lema, y los 10 integrantes de la lista, Cristina Sánchez, María Laura Domínguez, Carlos Ramón Torres, Renata Laura Michel, Susana Hortensia Velázquez, María Soledad Lascano, Sonia Silvina Laura, Débora Inés Reartes, Néstor Federico Salazar y quien les habla, tenemos en claro que los derechos humanos, el género, la defensa de derechos profesionales tienen que estar en la agenda del Colegio de Psicólogos. Claro, y cuando yo le decía, Néstor, el tema de un colegio como el suyo, como los otros también con opinión, a ver, por ejemplo, ahora tuvimos el tema de la pandemia, ¿sí? Y hacía falta muchas veces la opinión profesional, técnica y fría del colegio en infinidad de temas, no solamente en la manera de comunicar, sino en la manera de plantear la situación a los chicos. O sea, hubo mucha orfandad en este tema. Uh-huh. Sí. Ejemplo, el Código de Ética Profesional del Colegio de Jujuy, no me acuerdo ahora exactamente en qué artículo, pero plantea que los colegas tenemos que estar a disposición en situaciones de catástrofe o en situaciones de pandemia. No hubo claramente no solo una convocatoria, sino un proyecto que congregara de parte del colegio al conjunto de psicólogos que voluntariamente quisieran hacer ese aporte. En cambio, algunos otros grupos de colegas, entre los que me incluyo, nos ocupamos activamente de conformar esos grupos, en el caso mío, digamos, con la colega Paula Angelina, Paula Rojas, conformamos psicólogos solidarios y atendimos 80 casos de personas con padecimiento psicológico que estaban enfermas de COVID, ¿no? Que incluso hasta el COE nos enviaba algunos de esos casos, siendo que no somos parte de ningún gobierno, somos simplemente voluntarios. Pero digo, es indiscutible que el colegio, en su institucionalidad, tiene que ser muy proactivo y estar muy dispuesto a intervenir en todas las cuestiones comunitarias, sociales, que son requeridas más en una situación de esta gravedad. Claro. Néstor, entonces mañana la cita, ¿a partir de qué hora y dónde? Bueno, mañana es en Coronel Puch 647, esto es a la altura del Hospital Soria y la Central de Policía.
entre las 9 horas y las 17 horas. Buenísimo. Y de paso anuncio también, porque acto seguido de las elecciones, a las 20 horas, según acaba de comunicar el Colegio de Psicólogos, a las 20 horas en el auditorio del Colegio de Abogados de Jujuy tendrá lugar la asamblea ordinaria, en la que se tratan, bueno, unos temas que han sido de público conocimiento, pues se publicaron en el periódico. Claro.